A ver, ¿estamos ahí? Sí, estamos de regreso, son las 7 de la noche con 6 minutos, estamos a esta hora, a ver, esta es la cámara, ¿no? Estamos a esta hora con el economista Raúl Valencia. Bueno, él es consejero regional de Lambayeque por el Partido de Alianza para el Progreso y además es, digamos, la máxima autoridad dentro de lo que es la Universidad César Vallejo, aquí en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. Con él vamos a conversar, y yo lo señalaba hace algunos días, en parte es bueno, y rescatábamos el hecho de que las personas vinculadas al tema académico y que han sido gente destacada en el tema profesional deben ingresar a la política. Hay mucha gente del sector privado que dice yo no entro porque hay una situación muy incómoda, porque no es un ambiente sano. Entonces el hecho de correrse implica que los que hacen malas cosas sigan teniendo la potestad y la libertad, porque la gente capacitada lamentablemente en su mayoría no quiere ingresar. Raúl Valencia es un economista destacado, vinculado directamente al tema educativo a nivel regional y nacional, que en esta oportunidad, en la elección del año pasado, fue candidato en la lista de Humberto Acuña Peralta, que ganó la presidencia regional por segunda vez consecutiva. Él obviamente ocupa actualmente el cargo de consejero regional. Estamos ya en situaciones muy interesantes. Se ha elegido a la nueva mesa directiva del Congreso de la República y vamos a analizar con el economista Raúl Valencia esta noche cuál debería ser la agenda a seguir por la actual mesa directiva. Viene la campaña presidencial. Hay 1.900 posibles candidatos al Congreso de la República en todo el país. César Acuña Peralta ya anunció de manera extraoficial su candidatura a la presidencia de la República y hay dos puntos en discusión: el tema de eliminar el voto preferencial y de aprobar el financiamiento público simbólico de los partidos políticos para que el Estado pueda fiscalizar la forma o los orígenes de los dineros que ingresan a las campañas políticas a través de los partidos y de los candidatos. Economista, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. No, primero, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, para mí es un gusto primero conocerte y en segundo término, pues bueno, conversar sobre los temas que realmente tú pongas sobre la mesa. Bueno, vamos a comenzar por un tema agradable desde el punto de vista político, porque siempre es agradable que la lista de alternativas en cuanto a candidaturas presidenciales se pueda elevar. Se ha elevado en un candidato más. El líder del Partido Alianza para el Progreso, César Acuña, y presidente regional de La Libertad, ha confirmado, aunque de manera extraoficial, pero ya anunció que es un candidato a la presidencia de la República y que su intención, más allá de ganar la elección, es convertirse en una alternativa para los peruanos. ¿Qué podemos decir con relación a este anuncio? Bueno, particularmente creo que, como muy bien lo ha señalado, él de manera extraoficial, efectivamente, ya diría yo, ha dado a conocer a la opinión nacional su deseo expreso de ser parte de las próximas justas electorales, ¿no?, para la presidencia de la República, y para el cual creo que, al margen de que yo sea parte del equipo de Alianza para el Progreso, pues creo que es un profesional, creo que es un empresario, creo que es un político exitoso y que efectivamente con sus obras ha demostrado que sí, efectivamente tiene la capacidad y el nivel de estadista como para poder realmente ejercer, diríamos, la presidencia de la República. Bien, Alianza para el Progreso, a pesar de que de repente en su momento hemos tenido discrepancias de opiniones contrarias al partido del gobierno regional, es un partido que ha logrado tener una bancada interesante en el Congreso de la República, a grado tal de que en este momento un militante de la A es el presidente del Congreso. Luis Eberico es compañero de partido de ustedes y es el que encabeza y el que lidera el poder más importante del país, porque el Parlamento es el lugar donde se toman las grandes decisiones para el Estado. ¿Cómo se sienten los apepistas de tener a un militante del partido presidiendo un poder tan importante como el legislativo? Bueno, particularmente creo que es un natural reconocimiento, diría yo, a la calidad política, a la calidad ética, a la calidad moral de Luis Iberico, militante de Alianza para el Progreso, que ha recibido, diría yo, el respaldo prácticamente unánime de la bancada fujimorista, aprista y, bueno, obviamente otras bancadas que han migrado, digamos, de nacionalismo y han formado, digamos, sus grupos parlamentarios. Evidentemente esto es una primera buena señal
de que Alianza para el Progreso, no contando naturalmente con un número mayoritario dentro del Congreso de la República, ha podido generar un espacio de convergencia, un espacio de, diríamos, de coincidencia con las diferentes fuerzas políticas, pensando efectivamente que en este año final del gobierno de Ollanta Humala, pues obviamente no entre en una zona de riesgo el tema de la continuidad democrática en el país, que creo que eso es un tema de fundamental importancia para, digamos, evitar detener el desarrollo y el crecimiento del país, por un lado, y por otro lado, evidentemente ir fortaleciendo el espíritu democrático, que como es natural en cualquier justa electoral, habrán evidentemente propuestas que esperamos sean esas sobre la base de cual se desarrolle la próxima campaña electoral, y naturalmente habrán, pues digamos, esos malos hábitos, ¿no?, al cual naturalmente la política criolla está acostumbrada cuando no hay propuestas, cuando no hay planteamientos, que es, digamos, el de los golpes bajos. Pero en todo caso, para nosotros desde Alianza para el Progreso es, diría yo, un modesto reconocimiento, digamos, al trabajo que se ha venido haciendo al interior del Congreso de la República y obviamente a la personalidad de Luis Iberico. Bien, ahora, el modesto reconocimiento es algo obviamente que es oportuno mencionar, pero las voces discrepantes, en todo caso, del partido de gobierno, señalan algo que sí nos ha generado una cierta confusión. Por ejemplo, cuando analizamos la campaña regional aquí en Lambayeque, mucha gente dice, bueno, el aprismo se enfrentó al apepismo, Acuña le logró ganar a Valverde, entonces hay una discrepancia aquí a nivel de partidos, que es natural en política. A nivel nacional hay una discrepancia también a nivel de Acuña y el tema de Alan García, porque los dos quieren ser presidente del Perú. ¿Y cómo se explica que estas diferencias puedan llegar a ser limadas para que al final Luis Iberico, que es el candidato de alguna u otra forma de Acuña dentro del Parlamento Nacional, haya podido formar parte de una alianza parlamentaria con apristas y con fujimoristas, con partidos con los que tiene a nivel genérico en todas las regiones del país, o en la mayoría de ellas, diferencias enormes? Caso particular, la del APRA con APP aquí en la región. Están también señalando que en todo caso César Acuña ha formado o ha llegado a ser ya parte de ese grupo o de partidos políticos que le han hecho daño o parte de daño al país. ¿Qué hay que decir con relación a eso? Bueno, yo creo que diríamos hay que diferenciar la política local, la política regional de la política nacional. Y creo que por encima de cualquier diferencia que tú y yo podríamos tener con justa, digamos, razón, pues cuando de por medio está, digamos, en juego la continuidad democrática del país, tenlo por seguro que si tú aspiras a lo mismo, a que esto no entre en una zona de riesgo, uniremos esfuerzos con nuestras discrepancias, que las continuaremos manejando, pero creo que hemos tenido que privilegiar tú y yo de poner estas naturales diferencias políticas o ideológicas, no para dar lugar, digamos, fuerza a, digamos, a la vigencia, al fortalecimiento y a la continuidad de la democracia, que obviamente en el Perú sigue siendo joven, ¿no?, y que evidentemente demanda de esfuerzos que dentro de la política tradicional pocas veces podríamos entender, como muy bien lo manifiestas tú, cómo es posible que Iberico, que ha sido uno de los abanderados de la caída del fujimorismo con el famoso video, pues hoy día, digamos, años después, esté siendo, digamos, ungido como, digamos, el presidente del Congreso de la República con la mayoría de los votos fujimoristas. Y es que de por medio, creo que deponiendo esas circunstancias que políticamente no se borrarán, pues obviamente ha primado, diríamos, los intereses de la continuidad democrática del país por encima de lo que, vuelvo a reiterar, a ti y a mí nos podrían, digamos, circunstancialmente diferenciar. Bien, bueno, ahora que Iberico, en todo caso ya la aclaración queda dada, solamente acotemos algo, no solamente es un tema de votos, sino que se ha logrado plantear toda una agenda de trabajo de esta nueva mesa directiva, y Luis Iberico representa una mesa directiva donde se ha logrado tratar de unificar la fuerza del APRA, el fujimorismo, otras pequeñas bancadas, pero en acuerdo de una agenda de trabajo. Se ha firmado una agenda
que es la que se va a seguir. Y en esta agenda de trabajo, economista Raúl Valencia, se maneja la posibilidad de implementar dos temas. Uno de ellos es someter al debate el tema de la anulación del voto preferencial, y el otro tema importantísimo es lograr que el Estado pueda financiar, lo dijo el parlamentario Javier Velázquez, aunque sea con 1.000 soles de manera simbólica a los partidos, para permitir que el Estado pueda ejercer labor de fiscalización en el tema del ingreso del dinero a los partidos y a las campañas. Comencemos por el primer punto, el tema de la anulación del voto preferencial. En APP consideran, o en todo caso Raúl Valencia, considera que el voto preferencial, como lo señaló Jaime de Altao hace algunos días en Canal N, es destructivo para los partidos políticos y para la democracia interna. Bueno, yo creo que en verdad le voy a dar mi punto de vista personal, ¿no? No es un punto de vista de APP, para dejar claro. En lo personal, creo que el voto preferencial es efectivamente un germen que no ha ayudado a la consolidación democrática al interior de los partidos políticos, uno, y dos, que no ha permitido, digamos, consolidar una vida democrática como efectivamente debería de darse en la política nacional. ¿Y por qué? Primero porque al final lo que está en juego es realmente el poder económico de un candidato versus otro, uno. Dos, que ya no está en juego, diría yo, desde mi modesto punto de vista, no está en juego el planteamiento, las propuestas, las alternativas, que evidentemente es sobre lo que deberíamos de consolidar la democracia interna en los partidos, porque entra a jugar el factor económico en el manejo, obviamente, de la campaña o propaganda política, que ya no es solamente como partido, sino como persona, es el enfrentamiento entre, diríamos, miembros de una misma agrupación política por alcanzar una curul, y eso evidentemente, digo yo y lo sostengo, es un factor que espero, ojalá en esta legislatura pueda realmente eliminarse, para que efectivamente, ¿no es cierto?, la democracia interna en los partidos juega un papel preponderante de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, y así sucesivamente. ¿Hay algunas posibilidades o propuestas de que los mecanismos se puedan incluir al interior de los partidos? O sea, lo que usted acaba de decir, fortalecer la democracia interna y que la elección interna de los partidos tenga un resultado vinculante con la elección general, o sea, que se respete lo que finalmente se decide en los partidos y que a partir de eso se determine la ubicación de los que serían en esta situación del año siguiente candidatos al Congreso de la República. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿los parlamentarios aprobarán? ¿Habrá la predisposición? Porque usted ha dicho algo muy importante y creo que hay que destacar lo que usted ha mencionado, el tema de la propuesta programática. O sea, como hay una rivalidad entre 5 señores de un mismo partido, la pelea ya no es entre APRA y fujimoristas o apepistas y apristas, es entre apepistas contra apepistas, apristas contra apristas, fujimoristas contra fujimoristas. Entonces, descuidan la propuesta de Acuña, la propuesta de Alan, la propuesta de Keiko, y se comienzan a pelear económicamente, como usted lo ha mencionado, por ver quién gana un cupo entre el Parlamento. Y en esa desesperación economista por ver quién gana un cupo, tenemos el Congreso que hoy tenemos, hermano. Así es, esa es la consecuencia. La pregunta es, ¿queremos esto? Yo personalmente creo que la mejor demostración de que esta estrategia de llegar al Congreso es la peor, porque el Congreso que hoy tenemos deja mucho que desear, y creo que, personalmente, no creo que tú te sientas satisfecho ni representado. Menos representado, porque imagínate, tenemos 5 congresistas de la región Lambayeque, que yo sí te puedo decir, de manera frontal, no han hecho nada por la región. Bien. Salvo el venir cada fin de semana a comer su arroz con pato, a invitar a uno que otro periodista a hacer una nota periodística, pero en términos de propuestas, de proyectos para el desarrollo regional, ninguno, creo que ninguno. Hermano. Entonces, la pregunta es exactamente, esa mecánica, esa forma de hacer política dentro de un espacio democrático, si realmente le conviene o no le conviene al país. Tenemos que pensar en país, y yo creo que no es, digamos, el camino más correcto. Creo que tienen la oportunidad de enmendar esos errores, y creo que le haríamos muy bien a la democracia interna en cada partido político para que al interior de cada partido haya la confrontación programática
entre compañeros del partido A, partido B, partido C, para que en función de eso sus militantes puedan realmente, ¿no es cierto?, decidir quién va en el primer lugar, quién va en el segundo y quién va en el tercero, y así sucesivamente. Y con ello creo que efectivamente ayudaríamos a que tengamos un Congreso mucho más representativo, un Congreso mucho más idóneo, un Congreso mucho más calificado, que evidentemente juegue por el Perú, apueste por el Perú, y no estemos perdiendo nuestro tiempo, hermano, durante 5 años conversando sobre temas domésticos, donde la lucha contra la pobreza no existe, donde la lucha contra, digamos, la forma como detener, hermano, esta desaceleración económica no está en la agenda política, donde realmente la lucha contra el narcotráfico no está en la agenda política ni en la prioridad, donde la lucha, hermano, contra lo que hace un rato, muy bien, te escuchaba conversando con la representante del fujimorismo, pues el tema de la seguridad ciudadana. O sea, no hay, hermano. No hay nada, no hay nada. Entonces, no se percibe nada. Ahora, usted ha mencionado 2 temas o un término que justamente era materia de la siguiente pregunta. Usted ha mencionado, no hay nada de la actividad del Parlamento con relación al narcotráfico. Y justamente yo le iba a decir lo siguiente, el tema del voto preferencial está muy vinculado al tema del financiamiento de los partidos. Claro que sí, hermano. Porque como la pelea es entre la gente de un mismo grupo, hay gente que empeña su curul a empresarios, a narcotraficantes, a gente que tiene una manera irregular de obtener el dinero. Después tienes que pagar la factura, hermano. Tienes que pagar la factura. La pregunta es, ¿tenemos ahí parlamentarios o tenemos a representantes de grupos económicos gobernando el país? ¿Quién gobierna o quién está en el legislativo? ¿El parlamentario realmente de cada partido en su mayoría o en su mayoría están los grupos económicos representados a través de ellos en una curul congresal? Pero es que efectivamente esta forma de elegir, ¿no?, a representantes al Congreso Nacional se presta a eso, lo que tú muy bien señalas, y yo coincido contigo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar ese riesgo en el que hoy es más que evidente? Efectivamente, digamos, derogando, ¿no?, esta forma de elegir a los futuros congresistas de la República para que efectivamente prime, se fortalezca la democracia interna en los partidos, en el que al interior de cada partido, hermano, se discuta. Entre quienes aspiran a una curul, discutan, hermano, planes, propuestas, proyectos, porque es una vergüenza tener, hermano, a representantes, ya no importa de qué partido, sin nada de materia gris, hermano, en el Congreso. Pero a impulsar el voto, la anulación del voto preferencial, es tan, digamos, autodestructivo para ellos como aprobar la no reelección. O sea, es una manera, en todo caso, de poner en riesgo la permanencia de la mayoría de ellos en el Parlamento, porque, por ejemplo, hablemos de Betocho Belaúnde, ¿cuántos años tiene, por ejemplo, el señor Acción Popular en el Congreso de la República? Este tipo de temas, obviamente, va a perjudicar a mucha gente en el Parlamento de la República. La gran pregunta es, ¿lo harán o no lo harán? Porque sería como hacerse un tema de autodestrucción. Sin embargo, hay propuestas dentro de la agenda que lidera Iberico en el Congreso de la República de ver también la forma de modificar esto a través de que el Estado, por lo menos, y lo decía Javier Velázquez, con la cantidad simbólica de 1.000 soles pueda financiar a los partidos con dinero del Estado, dinero público, para permitir la fiscalización. Es que tienes un tema importante esto. Claro, no, yo creo que en parte no deja de tener importancia esa propuesta de Javier Velázquez, ¿no? Creo que el Estado, para tener capacidad ética, capacidad moral en el tema de la fiscalización, hermano, que ponga un sol. Ya le da, hermano, derecho a ejercer autoridad, cierto nivel, hermano, de hacer una labor de fiscalización. Pero si el Estado está ausente en todo, hermano, evidentemente, pues, ¿qué facultad tienes tú realmente? ¿Qué capacidad ética o moral tienes para fiscalizar, hermano, de dónde vienen los dineros? Entonces, si nosotros tenemos unas grandes lecciones de los países desarrollados, donde los estados, hermano, financian a los partidos políticos, con lo que evidentemente las posibilidades, digamos, de blanquear dinero son cada vez más
complicadas, por no decir imposibles. Bien, ahora, el tema también pasa porque mucha gente me decía, hay parlamentarios que están ofreciendo un financiamiento simbólico. Yo creo que está bien que sea simbólico, porque algunos mencionaban, yo no creo que el fujimorismo necesite que el Estado le dé dinero para que haga una campaña, porque tienen cómo hacerla. Decían lo mismo de APP, de PPK y también del Partido Aprista Peruano. Pero en fin, ojalá que estos temas finalmente lleguen a resolverse y a plantearse dentro de la agenda. Más allá de la agenda, pasando al tema nacional y al tema de la posible candidatura ya de César Acuña. Muchos hablan de la inseguridad ciudadana. Acuña ha señalado que él tiene la intención de convertirse en una alternativa para esta elección que se viene y tenemos información, ¿no?, de que usted es una persona muy cercana al presidente de La Libertad, que es amigo, aparte forma parte de este gran consorcio empresarial y además es consejero regional. ¿Alguna conversación, algún vínculo, no de la campaña, pero sí alguna conversación o varias de ellas intercambiando ideas, temas de visión de país ha tenido con César Acuña? En esas conversaciones con el presidente de La Libertad acerca de lo que el país debería ser, ¿qué podemos destacar o qué podríamos aprovechar del candidato Acuña Peralta? Bueno, la primera cuestión, hay 5 ejes sobre los que obviamente se va a desarrollar el próximo gobierno de César Acuña Peralta, y para el cual vamos a trabajar duramente. Ya lo hemos venido haciendo desde hace un buen tiempito atrás. Y la primera es la educación, hermano. Creo que un eje más que fundamental es que el Estado debe de privilegiar dentro del presupuesto nacional exactamente el cumplimiento del 6% del Producto Bruto Interno. Nosotros como universidad, y disculpa que lo toque, pues tenemos evidentemente ese lema, ¿no? La educación es lo primero. Y creo que eso cae por su propio peso, porque no hay ningún país desarrollado, César, que tú conozcas que no haya invertido primero en educación. Esa es la base, eso es lo fundamental. Creo que esa es, digamos, una apuesta, ¿no?, de principio, con convicción, para efectivamente cambiar el país, hermano. Si no invertimos en educación, hermano, puedes hacer todos los edificios que quieras, todas las carreteras que quieras, pero hermano, ¿quién lo va a gerenciar? ¿Con qué capital humano vamos a gerenciar? Hoy día tenemos problemas serios, pese a la desaceleración económica, de proveer, hermano, de capital humano técnico a las empresas privadas. Y estamos abriendo las fronteras del país para que efectivamente vengan cientos y no miles, hermano, de extranjeros a ocupar esos puestos de trabajo, porque no los tenemos, porque el Estado ha dejado hace muchas décadas de invertir no solamente en educación, sino en educación técnica. Y en su mayoría españoles, tenemos una gran cantidad de españoles aquí en el país actualmente. Por favor, eso es un tema. El segundo tema es efectivamente ese clamor nacional, ¿no? La lucha contra la inseguridad ciudadana, y en el que modestamente en Trujillo y aquí en la Valleque también, ¿no?, los dos gobiernos, el primero el municipal y el gobierno regional, han invertido, hermano, y seguimos invirtiendo muchos millones de soles para dotarle de infraestructura a la Policía Nacional en procura de alguna forma, digamos, de darle las herramientas para que haya un mejor control. Pero eso es insuficiente. Y créeme que ya el tema de la inseguridad ciudadana ya no solamente la vamos a combatir con mayor represión, si es que acaso policial, si es que acaso el Poder Judicial y el Ministerio Público no juegan su verdadero rol. Así es, eso es muy cierto. Entonces, de nada sirve, ¿no es cierto?, que la policía pueda hacer un trabajo arduo, sacrificado, de alto riesgo, si después, hermano, a los 5 minutos sale el delincuente. Entonces, ahí tiene que haber un cambio profundo también. Entonces, pero más allá de ello, en perspectiva, con una visión de futuro, César, trabajar, hermano, con una educación seria, una educación responsable, una educación madura, significa, hermano, generar unas nuevas generaciones que evidentemente, diría yo, desde los años iniciales puedan tener, hermano, la posibilidad mínima de una educación de calidad
que les abra las puertas al mundo, y en particular en el país, para no entrar a los temas de la delincuencia y la prostitución. Entonces, el tema de la educación es un tema transversal. Así es. Para los temas de inseguridad ciudadana. Ahí hablamos de lo que son la aplicación de las políticas públicas transversales. Exacto, hermano, es eso. Y eso lo tenemos clarito nosotros dentro de, digamos, la propuesta política para combatir ese tema. El otro tema, que evidentemente sí es muy peligroso y también creo haberte escuchado, es el tema, hermano, del narcotráfico, que ya entró a las esferas del poder. No podemos, hermano, correr el riesgo de ser una Colombia en los años, hermano, anteriores. Si no hay un control, esto va a crecer, Exacto, va a seguir. Exacto, entonces, ahí, obviamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos un poder judicial, necesitamos un ministerio público que realmente apueste y juegue por el Perú. Porque imagínate lo que ha pasado, hermano, con Alan García. De los 3,000 y pico, ¿no?, de narcotraficantes de alto vuelo, hermano, en la época de Alan García han salido casi como 900. La pregunta es, ¿cómo, hermano? ¿Qué ha pasado? ¿Quién explica una cosa de esa naturaleza? Pero en fin, entonces, ahí hay una seria señal de que el narcotráfico está ya enquistado, ¿no?, en esferas donde efectivamente se puede controlar. La cuarta línea de trabajo es evidentemente un tema ligado a la educación también, y es la salud. Necesitamos invertir en salud para que efectivamente las generaciones futuras tengan mejores condiciones, hermano, no solamente de competitividad, sino tengan mejores condiciones, hermano, de poder, diría yo, tener una mejor calidad de vida. Y es que la salud no tiene que ser como la que actualmente tú y yo conocemos. La salud, hermano, tiene que ser entendida desde el momento en que ese nuevo ser es concebido. Políticas públicas claras, hermano, orientado al cuidado de la madre gestante. Porque ahí, hermano, es donde o formas un potencial ciudadano con alto potencial, o simplemente, hermano, vas a tener por muchas décadas que tener un problema social. Así es, esa es la naturaleza del concepto. ¿Cuál es, hermano, la política de Estado en relación a ese tema? Es muy débil, casi inexistente. Y eso está de lado, hermano, con una política alimentaria para que por lo menos los primeros 5 años, que son estructurales, fundamentales, para garantizar un capital humano que pueda realmente tener el potencial con el cual es concebido, pueda realmente ser un factor crítico de desarrollo para el país. Bien, yo quería acotar ahí algo que usted ha mencionado. Las políticas públicas, por ejemplo, en tema de educación y en salud, hace muchas décadas estaban muy complicadas en el país vecino de Brasil. Y leyendo un informe de cómo Brasil ha avanzado en el tema de la educación y la salud, Brasil justamente ha aplicado lo que usted menciona, el tema de los primeros 5 años, porque hay un estudio, usted como educador lo sabe, que demuestra que la etapa de la educación más importante es la etapa preescolar. Si la etapa preescolar, la inicial, no es buena, no es óptima, la etapa primaria y secundaria van a ser pésimas. Es más, pueden terminar primaria, pueden terminar secundaria, pueden ir a la universidad, pueden egresar, pueden ser licenciados, pero no serán buenos profesionales, a pesar de tener el título, si la educación inicial no es básica, o sea, atender a los niños desde, en el concepto que usted maneja, desde que está en el vientre de la madre, es vital, porque esa es la garantía de que tendremos ciudadanos que van a aportar al desarrollo de la sociedad. Totalmente de acuerdo, y yo creo que las experiencias son vastas en el desarrollo, digamos, de los países del primer mundo, que no hay que inventar nada, simplemente hay que rescatar todo lo bueno que hicieron, ¿no?, en políticas públicas, en educación, en salud, en todo, en todo. O sea, no hay nada que inventar, honestamente, no hay nada que inventar. Verdad. Pero hay algo que señalar, economista. La política pública, en nuestro estado y en cualquier otro, tiene una herramienta que es indispensable. No hay política pública sin presupuesto.
Totalmente. Pero el presupuesto de nuestro país se va en corrupción. O sea, ahí tenemos también un problema muy serio. O sea, el dinero que debe ir a la aplicación de política pública se va al bolsillo de alcaldes, de algunos presidentes regionales, de parlamentarios, de presidentes, de ministros, de viceministros, de funcionarios de los ministerios que no vemos, pero que son los artífices de toda una red de corrupción. Y eso también tiene que mencionarse, el tema de la lucha contra la corrupción. Yo particularmente felicito tu análisis, hermano, agudo, verdad que sí, ¿no? Recién tengo el gusto de conocerte y me encanta. Y efectivamente, el quinto eje, ¿no?, del plan de gobierno de Alianza para el Progreso, para gobernar el país, es exactamente una lucha frontal contra la corrupción. Por todo lo que tú has dicho. La corrupción le significa al país aproximadamente un 10% del Producto Bruto Interno. Así es. Es una barbaridad. El tema es cómo luchar contra este, digamos, mal endémico. ¿Cómo? Obviamente no lo vamos a hacer posible en tanto y en cuando, primero, no haya un gobierno con autoridad, con firmeza, y en segundo término, que el Estado tenga el soporte, el apoyo incondicional, hermano, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Así es. Mientras no caigan los que tienen que caer, mientras los que realmente son los que generan este gran drama nacional, no caigan ellos, créeme, hermano, que estamos en la periferia, tratando de, digamos, hacer una presencia supuestamente agresiva contra la corrupción. No, hermano, el problema no está en la periferia, el problema está en el centro. Así es. Donde se maneja el poder. Si ahí, hermano, se detecta y está, y se captura y no se sanciona con la severidad que sí se sanciona a un delincuente común, que no tiene más allá quien lo defienda. Así es, cierto. Entonces, hermano, creo yo que efectivamente vamos a seguir teniendo eso que a ti te asquea y a mí también. Entonces, en el gobierno, ¿no?, de Alianza para el Progreso, ese es un tema que está absolutamente claro. O el Poder Judicial y el Ministerio Público se alinean, hermano, con esta política, o se alinean. O sea, ahí no puede haber ninguna posibilidad de transacción. Y en ese sentido, mira, los ejemplos recientes, Singapur, 35 años atrás, un país absolutamente corrupto, un país lleno de consumidores de droga y de tráfico de droga. 35 años después, César, un país del primer mundo. 35 años después, un país, hermano, que ha generado tal grado de bienestar para su población que está dentro de las principales economías del mundo. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el secreto por el que en 35 años simplemente Singapur se ha convertido, hermano, en una potencia económica? Gobierno firme. No dictatorial, gobierno firme, inflexible y de lucha frontal contra la corrupción y contra el narcotráfico. Donde efectivamente, pueda que nos guste o no nos guste, y lo voy a decir de manera muy clara, tú no puedes, hermano, tener temor al tema de los derechos humanos cuando, hermano, se hace daño al país. ¿Y cómo hacemos daño al país? Metiendo, hermano, en el consumo de drogas a niños, a jóvenes, que por su debilidad, porque está en una etapa muy crítica en su formación personal, pues obviamente son proclives a esto. Así es muy cierto. Entonces, hermano, ahí se ha aplicado la pena de muerte. Se aplicó la pena de muerte. O sea, nadie, todo el mundo habla de que el Estado tiene que protegerse porque el convenio o la firma de los derechos humanos nos impide actuar. No. A los narcotraficantes, ¿quién les impide vender droga y destruir la humanidad y atacar los derechos humanos de niños, de jóvenes, de adolescentes, de madres gestantes que se drogan y que tienen una criaturita en el vientre que ya está recibiendo la ingesta de cocaína y contra eso los derechos humanos no dicen absolutamente nada? No, por eso te digo, o sea, ¿derechos humanos para quién? ¿Para quiénes son los derechos humanos? Tiene que ser para esa población que efectivamente, creo yo, necesita
de la protección de esas instituciones internacionales ante una amenaza flagrante de quienes realmente no reparan en los derechos humanos de esa población indefensa. Pero si los derechos humanos es enfocada bajo el pretexto de que la pena de muerte es un tema que nos va a aislar de la comunidad internacional, personalmente, como Raúl Valencia Medina, te digo, César, prefiero mil veces, hermano, salir de ese espacio. Bien. Mil veces. ¿Por qué? Porque finalmente, hermano, yo estoy seguro que vamos a erradicar esto, que dentro de este espacio de una pseudodemocracia, ¿no?, donde los derechos humanos son para los que delinquen, los derechos humanos son para los que asesinan, los derechos humanos son para los corruptos, ¿no? Son utilizados, hermano. No puede ser. Y mire que curiosamente usted ha dicho algo que me causa gracia, no lo que usted dice, sino lo que me hace recordar lo que leí. Si revisamos el Código Penal, nuestro Código Penal vigente, en nuestro Código Penal dice eso en las primeras páginas, en el título preliminar, que el Código Penal fue creado para generar una barrera entre el delincuente y aquellos que aplican la justicia. El Código Penal es una especie de protección en muchos casos para el delincuente con la intención o con la finalidad de que se pueda reinsertar a la sociedad, pero la cárcel no es un centro de rehabilitación, más bien es una fábrica de delincuentes. El Estado tiene una fábrica de más delincuencia en el país y el mismo código lamentablemente en la mayoría de casos protege a los delincuentes. Es algo que también tendría que manejar la propuesta de César Acuña. Pero evidentemente, por eso te digo, pues necesitamos un gobierno con firmeza, donde no nos tiemble la mano y donde si hay que asumir el riesgo internacional, ¿no?, so pretexto de salir de esta comunidad, se asume. Prefiero mil veces asumir ese riesgo, enfrentar, porque yo te digo, hermano, salimos tú y yo acá, hermano, así como estamos vestidos y estamos realmente a salto de mata. Así es muy cierto. Entonces, hermano, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué realmente la policía tiene que estar permanentemente persiguiendo, hermano, a los delincuentes menores, cuando realmente hay otros factores críticos que alimentan, que fomentan, que potencian, hermano, esto que obviamente le hace daño al país, le hace daño a la sociedad, donde obviamente todos vivimos con temor a que nos pase algo? Bien, bueno, economista, nos ha ganado el tiempo y es la primera vez en el programa y en el canal, y la primera vez que se me va tanto tiempo con un entrevistado, porque hay tema de diálogo. Qué lindo fuera que podamos conversar así también con los congresistas, con los alcaldes. Vamos a ver si un alcalde también nos puede hacer agilizar el cerebro para estar en esta dinámica de diálogo. Yo también quiero felicitarlo, son propuestas muy interesantes, me da mucho gusto haberlo conocido. Espero que no sea la primera ni la última vez que podamos conversar con usted acerca de toda la problemática y los aportes fundamentalmente, porque la mayoría habla del problema, pero aquí hay que hablar, como lo ha hecho el economista Valencia, de la solución. Un gusto conocerlo, y para finalizar, lamentablemente, digo lamentablemente porque me gustaría seguir conversando, pero tengo otro invitado economista, su mensaje para la colectividad chiclayana y lambayicana que nos escucha a esta hora y del país, porque esto en un par de horas ya está en las redes sociales y colgado a través de YouTube en internet. No, primero agradecerte, César, por esta oportunidad, gracias por invitarme, estaré las veces que tú gentilmente tengas a bien hacerlo así, y en segundo término decirle a la población de Lambayeque, Raúl Valencia ingresó a la política no para hacer más de lo mismo, ingresó a la política para ser un factor que ayude realmente a la mejora de la política per se, a que realmente se cristalicen esos proyectos claramente anhelados durante décadas, como el terminal portuario, el proyecto hidráulico, el proyecto de la red vial, que efectivamente ya están encaminadas. Y la verdad es que me alegra haber entrado a mis 57 años por primera vez a la política, porque finalmente yo ya lo tengo modestamente todo por mi trabajo. No necesito más dinero, no necesito más bienes materiales. Yo soy una persona que ha sido formada por el Estado en educación pública.
y creo que tengo el deber ético y el deber moral de devolver al Estado lo que el Estado me dio en mi inicial, en mi primaria, en mi secundaria y en la universidad. Bien. Muchas gracias. A usted, economista. Bien, fue el economista Raúl Valencia, representante máximo de la Universidad César Vallejo, pero además autoridad regional, consejero regional aquí en Lambayeque. Vamos a tener una breve pausa. Esta entrevista la pueden ver ustedes a través de YouTube. En un par de horas nada más estamos ya colgando este material. Venimos con Robert Paredes, el regidor de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, por las filas elegido obviamente de Solidaridad Nacional, el partido del actual alcalde Epifanio Cubas Coronado. Pausa y regresamos. Digital Televisión, estamos en simultáneo con Radio Caliente en los 92.1 de la FM. Ya volvemos.